Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Esperemos que muy bien. Bueno, mi nombre es Marcos, Mi nombre es Maru y estamos casados hace 3 meses. somos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y bueno, en este día, primeramente para introducir al tema, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo, hacer una pequeña alabanza para que el Señor se derrame en nuestra vida y así empiece a despejar el camino para que su palabra sea sembrada en nosotros. Así que bueno, nos invitamos a ponernos en presencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que te derrames en medio de este lugar, Sí, Espíritu en Santo. medio de este espacio, en el espacio donde nos encontremos. Ayúdanos a vaciarnos completamente de nosotros mismos, Espíritu de Dios. Queremos llenarnos de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a limpiar todo nuestro interior. Te pedimos que pases por cada recoveco de nuestro interior, que no quede un área en donde vos no pases. Queremos renovarnos con tu presencia, llenarnos con tu presencia. Sí, Espíritu de Dios, nos entregamos en este día tal cual somos, con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestras batallas, nuestras alegrías. Todo te lo entregamos, Espíritu Te Santo. entregamos también todas aquellas cosas, Espíritu de Dios, que no nos pertenecen. Queremos despojarnos completamente para entrar en la profundidad de tu amor. Sí, Espíritu Santo. Estamos necesitados de tu presencia. Te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos que seas el centro de nuestra vida. Queremos que vengas a reinar en nuestra vida. Sí, Espíritu de Dios. Queremos en este día poder darte las gracias por nuestra vida, por todo lo que venís sembrando en nosotros. Te damos gracias, dale las gracias a Jesús, a la Santísima Trinidad. Dale las gracias por tu vida, por su amor derramado en vos, por sus promesas, que tiene grandes cosas preparadas para vos en este día. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por llamarnos por nuestro nombre. Gracias por llamarnos a tu encuentro, Señor. Gracias, Señor Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración.
que amarte, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, Sí, Señor. en este día. Tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Bendito eres. Santo, santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por todo lo que venís haciendo en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por la vida de las personas que están del otro lado, Sí, Señor. esperando escuchar tu palabra, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel, Señor Jesús. Tú eres fiel y tus promesas se cumplen en nuestra vida, Señor. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias. Santo, santo eres, Señor. Sana tu presencia, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Que tu paz reine en todos nosotros. Tu paz sea infundida en medio de nuestro hogar, de tu hogar. Que la paz del Espíritu Santo abra tu corazón, que te dé apertura, que abra tus oídos espirituales para estar atento a su palabra. Te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a compartir con Marcos, que no seamos nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo a través nuestro. Que cada gesto, cada palabra, cada mensaje sea inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo están? Fue una oración bastante linda, profunda. Por lo menos nosotros nos encontramos y nos sentimos en paz. Bueno, estamos en el 6.º día de este Jericó. Seguramente vienen laburando un montón, porque bueno, nuestros queridos hermanos que vienen hablando fueron profundizando por un montón de etapas, un montón de cosas nutritivas para nuestro espíritu y bueno, me imagino que venimos también, porque nosotros lo venimos haciendo con bastante trabajo interior. En este 6.º día nosotros vamos a tomar parte de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por Lucas, el apóstol, ¿sí? Y bueno, se dice que es una continuación del Evangelio de Lucas, y que aproximadamente cuando se reunieron los evangelios en el año 150 después de Cristo, estos se dividieron en dos partes. Y hace hincapié el libro de los Hechos de los Apóstoles particularmente sobre la manifestación y la acción del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, de la comunidad y en su predicación también. Nosotros vamos a tomar algunos versículos del capítulo 1, así que bueno, si querés
Bueno, el grupo de los apóstoles. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón del Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es interesante esta cita. La vamos a desglosar por los versículos y bueno, vamos a ir charlando a poquito. Primeramente, en el versículo 12 dice que los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado. ¿Sí? Muy bien. Es interesante en principio ver esto porque esta parte de este versículo en el Antiguo Testamento Zacarías ya lo había profetizado en su capítulo 14, versículo 4, que decía: en aquel día se afirmarán sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿No? Bueno, ya es interesante ver la correlación que tienen los evangelios, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Por eso, bueno, lo enmarcamos un poco en lo que dice, ¿no? Y también este versículo dice que los apóstoles tuvieron que regresar, que tuvieron que volver al lugar donde Jesús entró triunfante, ¿sí? En el Domingo de Ramos, pero también donde murió crucificado, ¿no? Donde fue mutilado, fue excluido. Y otro dato importante de este versículo es la distancia entre el Monte de los Olivos, ¿sí? y Jerusalén, que es lo que estaba permitido recorrer en el día sábado, ¿no? Es interesante poder ver que según la ley mosaica, la ley de Moisés, los sábados solamente, como son días de descanso, se estaba permitido recorrer 1 kilómetro. Entonces era el recorrido que ellos hicieron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Muy bien. ¿Qué nos dice a nosotros este versículo? Que nosotros nos enmarcábamos, primeramente, en nuestro eje es la obediencia por sobre todas las cosas, ¿no? En versículos anteriores, Jesús les pide a los apóstoles que no se alejen de Jerusalén, ¿sí? Como, bueno, vieron la charla de ayer, hay una parte de la cita que citaron sobre eso, ¿no? Que les pide que no se alejen de Jerusalén, ¿no? Y es interesante poder ver eso, porque ellos fueron obedientes, fueron dóciles a lo que Jesús les había pedido, sabiendo que tenían que volver a esa ciudad en donde habían experiencias positivas y experiencias negativas, ¿no? que ellos vivieron junto a Jesús, ¿no? Y esto de obedecer sin conocer, sin saber, ¿no? En la incertidumbre, es importante a la hora de poder profundizar y de poder empezar a derribar muros. Obedecer requiere compromiso, requiere responsabilidad, ¿sí? Y Jesús nos pide una obediencia real, no nos pide una obediencia superficial, ¿sí? Porque podemos tomar la obediencia y decir, bueno, sí soy obediente, ¿no? Y hacer lo que me dicen, pero va más allá de hacer lo que me dicen, ¿sí? Va más allá, requiere una introspección, requiere navegar mar adentro, ¿sí? No es solamente dirigirse hacia el lugar en donde Jesús les había dicho a los apóstoles que se dirijan, sino que era dirigirse, era
caminar, purificar su mirada, encontrarse con sus debilidades, volver a ese lugar en donde estuvieron con él y él ya no está más, ¿no? Porque ya ascendió. Requiere compromiso, no es una obediencia superficial para mejorar el estatus personal, ¿no? Sino que es una obediencia que implica encontrarse con las propias miserias, ¿sí? Por eso en este primer versículo queríamos profundizar sobre la obediencia, ¿no? Que es uno de los ejes, la obediencia a Jesús, ¿sí? Y qué requiere esa obediencia. Muy bien. Muy bien. Pasamos al versículo número 13. Dice: cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. En este versículo en lo que nos vamos a enfocar es en la promesa. Ahí, como bien dijo Marcos, hay una promesa de Jesús, ¿sí? Que Él va a volver, pero no va a volver en cuerpo, sino su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, acá lo que dice la lectura es que los apóstoles se reunieron en el cenáculo. El cenáculo era ese lugar donde fue la última cena, en donde ellos compartían con Jesús, donde convivían, donde pasaron muchas cosas, momentos buenos como momentos difíciles, pero bueno, como hermanos. Y bueno, y ahora esta vez tenían que encontrarse en el mismo lugar, pero sin Jesús físicamente, ¿no? Entonces pensábamos qué nos dice, ¿no? Como la cita. Y pensábamos cuáles son nuestros cenáculos hoy, ¿no? Cuáles son nuestros lugares en donde nos encontramos con Jesús. ¿Cómo se encuentran esos lugares? ¿No? ¿Estoy pudiendo encontrarme con Jesús o veo que se está complicando, que está siendo difícil llegar al encuentro? Y veíamos que como que nos llamaba a tener la misma actitud que los apóstoles, ¿no? Seguramente a ellos les costó también mucho tener que volver a ese lugar después de todo lo que pasó y seguramente tuvieron que derribar un montón de muros, temores, desconfianza tal vez, o desesperanza. Bueno, un montón de muros que hoy nosotros también tenemos, especialmente con lo que estamos viviendo, con la pandemia. Entonces, nosotros sentíamos que Jesús nos está llamando a derribar esos muros, pero no solos, sino con un otro, al igual que ellos, ¿no? No fueron de a uno a ese lugar, sino que fueron como comunidad. Entonces, veíamos la importancia de saber acompañar y de saberse acompañado y también de pedir ayuda, ¿no? Son tiempos hoy en día muy difíciles, en donde, bueno, estamos encerrados y por ejemplo, veíamos como este paralelismo, ¿no? En ese momento ellos iban al cenáculo, pero no iba a estar Jesús en cuerpo físicamente, ¿no? Sino que tenían que ir a la espera del Espíritu Santo. Qué difícil, ¿no? Confianza absoluta. Tal cual. Entonces, y ahora nosotros no podemos ir a comulgar, no podemos ir a misa y a muchos nos cuesta muchísimo, a veces nos pone mal o tristes o por ahí la misa online nos cuesta, porque igual, bueno, nos falta eso, ¿no? Como el cuerpo de Jesús. Y también nosotros pensamos y decíamos, Jesús no nos desampara, o sea, Él se las rebusca siempre para estar al lado nuestro, o sea, somos nosotros a veces los que no nos damos cuenta que Él está ahí, acompañándonos, sosteniéndonos, y por eso nos deja su Espíritu Santo.
Y por eso esta es la invitación, ¿no? Aprender a recibir al Espíritu Santo, aprender a descansar en el Espíritu Santo, ¿no? Y parece como que todos lo supiéramos porque por ahí de acá lo tenemos, pero cuando se trata de tocar como esas partes oscuras o difíciles o esos muros que parece que son los que nos ponemos así como para que no nos toquen más profundo, es como que bueno, ahí cuesta muchísimo como entregarlo, ¿no? Entonces bueno, la invitación es esa, a dejarnos atravesar por el Espíritu Santo, a dejarnos que nos inunde y que no haya un recoveco en donde no pase Él, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que revisemos dónde está nuestro cenáculo, cómo está nuestra relación con Jesús y aprender a recibirlo tal vez de una manera que por ahí no estamos acostumbrados, ¿no? Es importante que sepamos y que lo hagamos propio de que no estamos desamparados. Amén. Sí, apropiarse de esa promesa, ¿no? Ser obedientes, apropiarse de esa promesa. Y bueno, en el versículo 14 vamos a leerlo. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien. Este eje va a ser de la comunidad y María, ¿no? Esto de, bueno, contemplamos a la primera comunidad cristiana reunida en oración y a la espera del Espíritu que el Señor Jesús les había prometido. En esta convocatoria están presentes los apóstoles, otros discípulos, varias mujeres, ante todo María, la madre de Jesús, ¿no? Y se destaca la presencia de María y su unión con los discípulos de su Hijo en la plegaria. Qué importante, ¿no? Como decía Maru, para poder profundizar, para poder apropiarnos de la promesa, necesitamos primeramente de un otro, ¿no? De un hermano, porque somos seres sociales, no individuales. Necesitamos apoyarnos, sostenernos como Jesús lo hizo en el camino al Calvario. Necesitó ayuda para poder llevar la cruz. Nosotros así también necesitamos ayuda para poder derribar cualquier muro, ¿no? Primero la gracia del Espíritu Santo y después la docilidad para apoyarse en el otro. Un otro que es distinto, que tiene otra visión, que tiene otra historia y que a su vez complementa o puede llegar a complementar las decisiones que tenga que tomar en la vida, ¿no? Entonces es importante destacar que estaban reunidos, que estaban en oración, ¿sí? Esto de la oración para poder derribar un muro, para poder identificar, para poder sanarse, para poder profundizar, es necesario orar con constancia. Es necesario, como en este Jericó, tener una oración de fidelidad, ¿sí? En donde todos los días le pida al Espíritu Santo que venga a derribar todo muro, todo aquello que me esté impidiendo acercarme a la presencia de Jesús, ¿sí? Como, perdón, ¿no? Como que es necesario poder derribar todos esos muros para poder recibirlo. Si no, es como que me lo imagino, a mí me sirve mucho, o sea, como imaginármelo, ¿no? Todos esos muros y el Espíritu Santo como queriendo entrar y como que no hay forma, ¿no? Entonces, qué importante es poder entregarlo en oración y cuando no podemos, porque por ahí nos pasa que estamos en casa y encima estamos encerrados y nos cuesta más, se hace más difícil, como bueno, poder pedir ayuda, ¿no? Si tenemos en casa por ahí con quién compartir, con quién orar o decirle, mira, yo no puedo orar, podés orar por mí, a veces nos pasa, si él por ahí está mal, yo oro por él y si yo estoy mal, él lo hace por mí, o bueno. Sí, porque muchas veces uno no tiene, a ver, un vínculo, digo, perfecto con Dios. Muchas veces no hay ganas de orar, muchas veces no hay ganas de encontrarse con uno mismo y eso mismo
puede ser también un muro. A veces el vínculo que nosotros tenemos con Dios, si no lo vamos madurando, si no se va fructificando, o sea, si no da frutos, si mi oración de hace 4 años sigue siendo la misma que ahora, quiere decir que no estoy creciendo. Entonces eso puede ser también un muro que el Espíritu Santo nos esté motivando a derribar en este Pentecostés para que Él venga a hacer nueva todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gustaba mucho también era esto de la presencia de María como madre, ¿no? En todos como los momentos trascendentales, ella estuvo ahí, ¿no? En todos los momentos de Jesús acompañándolo, y ella estaba como una más en esa comunidad y siempre velando por todos, ¿no? No olvidarnos de que ella está ahí para llevarnos hacia Jesús. Pedirle también que sea nuestra intercesora. Y pedir como sus virtudes, ¿no? Como de la paciencia, la espera, su fe, no sé, me parece hermoso. Sí, estaba acompañando y ya disponiendo su corazón y el corazón de los apóstoles para la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo desde el silencio, desde la cercanía, desde la docilidad, ella estuvo ahí acompañando en cada momento. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué hacemos, no? Con todo esto que escuchamos, que recibimos, es la parte más difícil. En principio, como dijeron Daniel y Marta, es una decisión, ¿no? Tenemos que tomar esa decisión y con convicción, ¿no? Como seguros de esa promesa. Entonces, para ese camino, como en principio, la obediencia, desde lo más poquito, desde lo más chiquito, fiel en lo poco. Tal cual, en Jesús, ¿no? Y como estar convencidos de esa promesa de que Jesús no nos va a dejar solos, desamparados, sino que Él se fue para mandarnos a su Espíritu Santo, ¿no? Para que nos acompañe en todo momento. El Espíritu Santo es ese compañero, ese consolador, ese huésped del alma, y tenemos que recordar eso, ¿no? O sea, no solamente tenerlo en la cabeza, como por ahí dijimos antes, sino como volver a pasar por el corazón que el Espíritu Santo es una persona que nos acompaña en todo momento. Y tener en cuenta que no estamos solos. Si nos está costando, si no sabemos por dónde empezar, en pedir ayuda. Focalizar sobre esa promesa de no temas, no estás solo, no cargues tu cruz solo, apoyate en la promesa de Jesús y del Espíritu Santo, de que Él te ungió, o sea, sos hijo, y apoyate con fe en eso, y sostenete también en este tercer punto, ¿no? Repasamos la obediencia, la promesa, y sostenete con tu comunidad, ¿no? Sostenete con tus hermanos, en tu familia. Tal cual, ¿no? Porque por ahí pasa eso, ¿no? Que por ahí alguien no tiene una comunidad concreta, pero bueno, siempre hay un amigo o alguien de la familia que nos va acompañando y ayudando a cargar la cruz. No estamos solos, ¿no? Y Jesús está en cada una de esas personas. Y también no olvidarnos de que está María. Nuestra madre. Ella es nuestra mamá y nos conoce mejor que nadie, y descansemos también en ella, ¿no? En poder pedirle que nos vuelva al corazón de su hijo. Sí, y bueno, para ir cerrando, nada, los invitamos que en este tiempo sigan abriendo el corazón. Mañana es el último día de Jericó, así que bueno, clamamos al Espíritu Santo para que derribe toda cadena, toda opresión, para que sean liberados en su nombre. Y bueno, queríamos compartirles una pequeña cita de Lucas, ¿sí?
que refiere Jesús a un texto de Isaías 61, 1, 2, y en Lucas 4, 18, Jesús lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti, ¿sí? Y te ha ungido para que vayas a anunciarlo. Así que a derribar todo muro, toda cadena para poder salir a anunciar la palabra del Señor, como lo hicieron los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. Así que bueno, estamos en oración, en comunión, y les mandamos un beso muy grande los tres acá. Así que bueno. Estamos orando en comunión, ¿no? O sea, para poder recibir el Espíritu Santo. Pidámoslo. Si no va a venir porque es muy respetuoso. Así que pidámoslo y estemos abiertos para poder recibirlo. Amén. Les mandamos un beso enorme. ¡Mua!